Ya, Buenos bueno, días, profe. perfecto, chicos. Somos 15. Ya mi computadora no me reconoce. Estoy en realidad atrás de la pantalla. Me muevo, pero no aparezco en el video. Pero aquí estoy, chicos, ¿ok? Ya somos 16. Ojalá que puedan entrar la mayor parte. Y si no, de todos modos, pues la intención es grabar. Sí, sí. Está grabando. Entonces, el video, al final de cuentas, lo voy a subir al blog y ahí va a estar disponible para cualquier situación, si es que alguien no pudo entrar o si ustedes quieren hacer algún repaso, etcétera, cualquier situación o que llegaron tarde y ya se perdieron alguna cosa, etcétera, también podemos seguir avanzando, ¿ok? Igual, de la misma mecánica que hemos manejado también en clase presencial, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario en cualquier momento, pues ya saben, ya sea que intervengan o puede levantar la manita o como sea, como ustedes estén acostumbrados a hacerlo, con toda confianza, sobre todo ahorita que empezamos este proceso entre presencial y a distancia, pues lo vamos a ir manejando, ¿ok? Me voy a esperar un poquito a tratar el tema ya de calificaciones y algunos avisos para el final, para ver si ya hay más personas. Tenemos ahorita 40, 50 minutos de la duración de esta sesión y luego volveremos a entrar otra vez, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya habíamos tocado de alguna manera al principio de la introducción el tema relacionado con árboles en derivación. El siguiente tema que nos va a servir precisamente para abordar los autómatas de tipo pila o autómatas push-down, como se les conoce en inglés. Estos autómatas están basados mucho de su construcción y de su organización en los árboles en derivación. Por eso es por lo que aquí, a diferencia que en el caso de los autómatas finitos, donde empezamos viendo la estructura, algunos ejemplos y hasta el final la gramática, aquí vamos a empezar al revés. ¿Por qué esa gramática me va a servir o cómo es la característica de la gramática que me va a servir para construir un autómata de pila? Los autómatas de pila son muy utilizados en los compiladores y en la programación, así que es un tema interesante desde el punto de vista de aquellos que les gusta el software, ¿ok? Bueno, un árbol es un conjunto de puntos llamados nodos. Esta va a ser nuestra primera anotación o nuestra primera conveniencia. Conveniencia tomando en el sentido de que se conviene o se da el nombre de la característica siguiente de acuerdo a que muchas personas así lo llaman. Entonces, esos nodos son a final de cuentas puntos que van a interconectar o que van a unir líneas. Nuevamente, como en el caso de los autómatas, en el caso de los círculos, en el caso de los estados, en los que uníamos a través de una línea denominada transición, aquí en el caso del árbol, esas líneas o esas transiciones están formadas por lo que se denomina un arco. Un arco solamente va a conectar dos nodos. Si yo tengo más elementos o yo tengo más nodos, voy a necesitar más arcos, ¿ok? Cada elemento que nosotros vamos a ver un poco más adelante va a estar representado por un solo arco. En algunas ocasiones, simplemente a manera de tratar de reducir la cantidad de arcos, se pone uno por una gran cantidad de elementos que se considera que están al mismo nivel. Pero la realidad es que tendríamos necesariamente que estar utilizando un arco para cada uno de esos elementos. Más adelante gráficamente lo vamos a ver y vamos a entender esta parte. ¿Ok? Para hacer un árbol, un conjunto de nodos y arcos debe de satisfacer las siguientes propiedades, que son cada elemento o cada estado que nosotros vamos a representar como un círculo o como un punto o como un solo elemento.
es lo que vamos a determinar o a denominar como nodo. Y cada unión precisamente va a ser el arco. Aquí lo tenemos representado por flechas, pero no necesariamente tiene que ser, como en el caso del grafo, una línea o una flecha dirigida. Aquí podemos poner simplemente la línea sin la flecha y va a tener la misma característica o a la misma definición o función. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que los árboles siempre se van a tomar en cuenta desde arriba hacia abajo. Es decir, la construcción no puede ser circular, la construcción no puede ser aleatoria o diferente, sino que siempre la construcción va a ser jerárquica. De tal manera que este nodo que está en la parte superior va a tener, como su nombre lo indica, una jerarquía superior a los nodos que se encuentran en la parte de abajo. Aunque no haya una flecha como tal que dirija que el nodo que está arriba y el nodo que está abajo están unidos simplemente a través de una línea, lo que voy a tomar en cuenta es que el estado que esté más en la parte superior, si aquí hubiera otro más en la parte superior, sería el primer estado, después el segundo y al último el tercero, de tal manera que cada uno de ellos va cumpliendo una jerarquía. Los árboles se consideran como elementos gráficos en dos dimensiones, en la cual el elemento que está hasta arriba va a simbolizar el más importante y el elemento que esté hasta abajo el menos importante. ¿Ok? Entonces, tienen una jerarquía siempre los árboles. Este es el elemento arco y las propiedades que van a presentar es que el primer elemento o el que está dibujado en la parte más superior va a ser llamado raíz. De ese elemento es el que van a depender toda la serie de elementos o toda la serie de nodos que se puedan desprender. A veces es llamado también el origen, ¿ok? Entonces, solamente por cada árbol vamos a tener una sola raíz o un solo origen, ¿ok? Y siempre va a estar en la parte más superior. Posteriormente, todo nodo, cualquier nodo que vaya a depender de este nodo raíz, va a estar de alguna manera relacionado o conectado con ese nodo raíz. Puede ser que yo encuentre una jerarquía con muchos valores hacia abajo, pero a final de cuentas, todos los caminos que yo trate de seguir para llegar hasta arriba me van siempre a conectar con ese nodo raíz o ese nodo superior. ¿Ok? Ahora, ese nodo C, como lo estamos llamando aquí, que es simplemente a manera de generalidad, va a ser un nodo que esté conectado por un arco que puede provenir de ese nodo raíz o que venga de otro nodo que a su vez esté conectado con el nodo raíz. El nodo que esté en la parte superior le vamos a llamar padre y al nodo que esté en la parte inferior le vamos a llamar hijo. De tal manera que también el nodo raíz podría ser un nodo padre, el nodo padre de origen o el nodo padre raíz. Y posteriormente puedo tener también otros nodos a otra jerarquía, a otro nivel, que puedan ser padres siempre y cuando tengan heredado o tengan en la parte inferior un nodo más al que yo pueda llamar hijo. De lo contrario, si no heredan o si no están conectados con nodos hacia la parte inferior, ellos serán llamados hijos y no serán padres. ¿Ok? Es decir, en este caso, el nodo que está en la parte superior es el nodo raíz y estos dos serían los nodos hijos, ya que vienen del nodo padre. Y el nodo padre, en este caso, como es el origen, sería llamado el nodo padre raíz o el nodo origen. ¿Ok? Bueno, solamente así de esa manera. ¿Sale?
esta es la raíz. Este podría ser un padre siempre y cuando, recuerden, genere un nodo más. Si es como en el caso que está del lado derecho, este nodo no es un nodo padre porque no genera ningún otro nodo que dependa de él o ninguna otra relación o ningún otro arco que dependa de él. ¿Ok? Este nodo se convierte en padre en el momento que puede heredar o en el momento en que está relacionado con otro nodo más. Si este nodo C, a pesar de que está solito y que es hijo del nodo anterior, tuviera a su vez también otra flechita hacia abajo, se convierte en nodo padre desde ese punto de vista porque hay un nodo que deriva de él o un nodo que depende de él, pero a la vez es hijo del nodo anterior, ¿ok? Entonces va a tener esa característica y esa función, la forma o la propiedad de los árboles. Bueno, en el momento en que se convierte en un nodo K, es en el momento en el que este nodo padre puede heredar un nodo hijo. Y este nodo hijo, si a su vez heredara otro elemento más, se convertiría de ser un nodo C a un nodo K. ¿Ok? Simplemente es simbología. Si ustedes, y de hecho lo vamos a estar viendo con otro tipo de lenguaje, siguiendo las mismas características que en el caso de los autómatas, con letras A's, B's, C's, con letras con valores de ceros y unos, con letras X, Y, Z, etcétera. Aquí en este caso, o a manera teórica, se dice que un nodo K, pues es un nodo que va a ir teniendo las características de un nodo padre. Entonces, si tenemos un árbol que tiene 5 padres, es decir, 5 nodos que a su vez derivan otros elementos más, pues van a ser llamados K1, K2, K3, K4 y K5. Y en el momento en el que cada uno de esos nodos Ks, por ejemplo, herede o tenga un nodo hijo, pues vamos a tener un nodo C1, C2, C3, C4, etc. Esto es desde el punto de vista teórico, ¿ok? Entonces, no se preocupen tanto si no quieren utilizar o no es necesario utilizar la letra K o la letra C. No se preocupen. Lo importante es saber estos elementos que están en cuadrado, que es el nodo raíz y qué propiedades tiene, el nodo padre, qué es y qué propiedades tiene, y el nodo hijo, qué es y qué propiedades tiene. ¿Ok? En el siguiente elemento lo que nos encontramos es que todos los nodos están conectados, ya dijimos, hacia el nodo raíz de alguna manera, de tal forma que los hijos se van a denominar hojas o resto de nodos y van a estar relacionados con los nodos anteriores que pudieran ayudarles a conectarse precisamente con el nodo raíz. ¿Ok? Entonces, si ya tengo un árbol que es mucho más grande, cada elemento hijo, que sería el último nodo, los últimos elementos son los nodos hijos, de alguna manera van a estar conectados con el nodo raíz por algún camino, ¿sí? Pudiera ser, recuerden que las computadoras a final de cuentas son ciegas, que el programa es ciego, en realidad el programa no ve esta gráfica, pero al hacer los cálculos pudiera ser que ese nodo se perdiera y regresara hacia acá. Este hijo va siguiendo esta propiedad y llega de este otro lado por seguir la línea que ya no tiene más elementos. Al no encontrar con más elementos y no encontrar el nodo raíz, se tiene que regresar. Esta es una propiedad que tienen todos los árboles, que si se busca regresar al origen, de alguna manera es muy sencillo, ya que si no se regresara, si se confundiera en este caso y se fuera hacia otro nodo, al no tener la propiedad del nodo raíz, tiene que volver a regresar al estado anterior o a los estados anteriores que le permitan cambiar de camino y poder volver a regresar al nodo origen. Esa es la manera en la cual, de hecho, por ejemplo, funcionan muchos de los elementos
que denominamos autónomos, como los coches, como los carritos que siguen la línea, y por eso es por lo que pueden corregir una dirección. Si están buscando un camino y no lo encuentran porque se confunden y se van hacia otro lado, entonces lo único que hay que hacer es regresar a los estados o al estado anterior y buscar otro camino que a su vez lo lleve a el nodo origen. Entonces, todos aquellos sistemas de software que lo que hacen es tratar de buscar o que tratan de encontrar las dos opciones, buscar, encontrar o ir manejando el tratar de llegar a un destino, como son, les vuelvo a decir, los autos autónomos, por hablar de sistemas muy complejos, los juegos, que se trata de ganar, que se trata de vencer, que se trata de lograr obtener alguna característica, todos funcionan de esta manera, como un árbol. Y entonces, lo peor que me puede pasar, pues es que me pierda en la gran cantidad de nodos que pudieran existir, pero una vez que yo recorrí todos los caminos, alguno de esos caminos me va a llevar a el nodo raíz o, en este caso, al objetivo que yo quiero. Por eso es por lo que la ventaja que tienen las computadoras a ser rápidas es que cuando tienen un problema de este tipo, si el problema fuera muy complejo y tuvieran que recorrer todo el árbol, imagínense que esto en realidad es muy complejo y tiene muchos caminos, puede recorrer todas las opciones hasta llegar y encontrar una solución, aunque recorra una serie de números muy grandes de forma muy rápida. Por eso es por lo que también, mucho más adelante, cuando tengamos nuestras computadoras que trabajen bajo los sistemas cuánticos, pues todavía van a ser mucho más poderosas porque van a encontrar la solución mucho más rápido que como la encuentran en este caso a través de electrones, los caminos y las opciones que podemos hasta que tenemos el objetivo lograr. ¿Ok? Entonces, problemas que tienen muchas opciones, muchas variables y mucho tipo de este tipo de ejemplos, los vamos a encontrar mucho más rápido. De tal manera que inclusive pudiera ser más fácil que problemas como el que tuvimos, es decir, un temblor o el clima, por fin se pueda lograr predecir en una forma mucho más eficiente y mucho más real de la que en la actualidad lo podemos hacer. Se ha avanzado mucho, pero cuando ya podamos hacer esto con computadoras cuánticas que lo puedan hacer mucho más rápido, podrá ser más fácil y más preciso ese tipo de problemas. ¿Ok? Bueno, entonces, los nodos hijos, que si se fijan, pueden estar a un nivel o a diferente nivel determinado, son denominados los nodos hojas. Cuando yo ya llego al último, que se llama el último estado o la última derivación, ese estado se convierte en una hoja. Cuando yo ya encuentro que no puede haber más caminos hacia la parte de abajo, en ese momento puedo encontrar una hoja. Y de acuerdo al ejemplo, como ustedes pueden ver, las hojas no necesariamente o los caminos no necesariamente tienen que llegar siempre al mismo nivel. En alguna ocasión o en alguna condición puede ser que así sea, pero no siempre van a estar al mismo nivel. Y eso va a ser muy interesante y muy importante porque me va a servir para analizar un árbol en el punto de vista de saber si está balanceado, si está desbalanceado, si es más fácil llegar por la izquierda que por la derecha o qué características tiene. Si está muy desbalanceado, por ejemplo, y el nodo hoja para el lado izquierdo tiene la característica de estar muy abajo y en el lado derecho muy arriba, lo que indica es que es un árbol que está desbalanceado. ¿Cuál es el problema en muchas ocasiones con los árboles desbalanceados?
que si yo quiero encontrar la solución y empiezo del lado largo, me voy a tardar más que si empiezo del lado corto. Entonces, este tipo de estrategias se utilizan para analizar problemas, para ver situaciones de solución de resultados algorítmicos y encontrar qué tan balanceados o desbalanceados pueden estar para saber cuál sería el peor caso que me encontrara o cuál sería el mejor caso que me puedo encontrar. Este tipo de estrategias las ven ustedes en una asignatura que se llama análisis de algoritmos, en los que son muy utilizados precisamente estos árboles. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ok. Bueno, los hijos de nodo se ordenan de izquierda a derecha. Así como nosotros leemos y así como nosotros escribimos, los árboles se van a ir generando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ok? De tal manera que si yo tuviera que tomar una decisión para seguir un árbol, por ejemplo, en este caso, el nodo primero sería el nodo que se encuentra más al lado izquierdo y el nodo segundo sería el que se encuentra del lado derecho. Si ustedes, por ejemplo, un ejemplo clásico que normalmente siempre les asignan o que se les da, que son los arreglos de valores que van del menor al mayor y cómo determinar a qué parte pertenece, por ejemplo, el siguiente valor. Vamos a suponer que tenemos valores entre el 1 y el 100, ¿ok? Y los voy a empezar a categorizar. El nodo que está en la parte superior, que sería el nodo raíz, lo que va a hacer es tratar de ver los elementos como un todo. Por lo tanto, si tiene un rango que va de 0 a 100, lo más fácil sería dividirlo a la mitad. Por lo tanto, el valor que va a tener en la parte del medio es un 50. Si el siguiente valor que se encuentra es un valor 70, pues lo que hace es primero ir y revisar del lado izquierdo y después asignarlo al lado derecho. ¿Por qué? Porque como él tiene el valor 50 y él no sabe, recuerden, vuelvo a decirles, las computadoras son ciegas, simplemente hacen cálculos, entonces dice, a ver, este es mi valor 50. Los valores que siguen como el 70 serían menores, que es lo que voy a encontrar en el nodo n. Aquí me diría no. Entonces me regreso y lo voy a asignar del lado derecho, donde encuentro valores mayores que 50. Si el siguiente valor es un 13, por ejemplo, vuelve aquí del nodo 50 y hace la asignación. Valores menores que 50 del lado izquierdo, sí. Perfecto. Entonces ya encontré un valor que es menor del lado 50. Pero aunque sea menor o aunque sea mayor, siempre va a revisar primero el valor que se encuentra del lado izquierdo que el valor que se encuentra del lado derecho. Esto se los comento por si en alguna ocasión ustedes tuvieran que representar un programa, hagan siempre esa caracterización, donde del lado izquierdo tienen siempre los valores de inicio y del lado derecho los valores que se realizarían después. ¿Ok? Entonces, a manera gráfica, esa sería la representación de algún tipo de arreglo. Y vean que tenemos nodos finales, que son estos que están hasta abajo, a diferente jerarquía. Mientras más abajo, la jerarquía va aumentando, tiene menor importancia, y mientras más arriba, va a tener más importancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si los valores los encuentro rápido, me van a ayudar en mis cálculos que si tuviera que seguir revisando todo el conjunto del árbol, ¿ok? Entonces, si yo tengo que venir hasta acá y no encontré una solución, regreso una vez, reviso de este lado, no encuentro una solución, entonces, como ya había regresado una vez aquí, vuelvo a regresar. Y como no encuentro nada aquí tampoco, tengo que volver a regresar y buscar otro camino.
Esa es la forma en la que trabajan los árboles. Esa es la característica en la que tienen relación precisamente los árboles para tratar de ir buscando una condición que sea la adecuada o la necesaria y siempre a lo que se regresa es al estado anterior, a menos que el estado anterior, cuando se llegó, por ejemplo, de este lado, que está del lado izquierdo, al valor anterior y se revisa a la derecha, como el valor anterior ya fue revisado, entonces se regresa una vez más con el valor anterior. Como este valor ya no tiene más caminos, entonces regresa al valor anterior. Como ya llegó al origen, tendría que buscar entonces ahora otro camino para encontrar la solución y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, los árboles son sumamente interesantes. No nos vamos a detener mucho en esto, pero son muy interesantes. Y lo que vamos a tomar nosotros para la derivación de nuestro autómata de tipo pushdown es el esquema siguiente. Ya sabemos del nodo raíz, ya sabemos del nodo hijo o el nodo hoja, ¿sí? Que es lo mismo. Ya sabemos de la cantidad de nodos padres y las características que van a tener. Con letras mayúsculas, nosotros vamos a reconocer los nodos raíces o el nodo raíz, perdón, o los nodos padres. El nodo raíz y los nodos padres siempre los vamos a simbolizar con elementos que están en mayúscula porque me van a servir para representar conjuntos de la misma manera que lo habíamos estado haciendo con los autómatas finitos. ¿Ok? Entonces me van a estar representando conjuntos. Una vez que yo llego a un nodo último, un nodo hoja o un nodo hijo, lo vamos a tratar de representar con los valores terminales que habíamos estado manejando para los autómatas finitos, como la A, la B o la C minúscula, como la X, la Y y la Z minúscula, o como el valor 0 y 1. ¿Ok? Entonces, por notación y por convención, los valores hojas o los valores hijos van a ser las letras minúsculas y los valores intermedios van a ser en letra mayúscula. De manera general, tenemos lo siguiente. Para el nodo raíz, ¿sí? Para el nodo raíz, nosotros vamos a utilizar el nodo S. En la simbología va a ser la letra S mayúscula. Y al representar la S mayúscula, voy a saber que es el nodo raíz. Cualquier otro nodo que puede ser padre va a ser cualquier letra de la A la Z. Obviamente, de la A a la Z van a servirme para representar nodos que voy a denominar como nodos no terminales. Aquellos nodos que tengan hijos, aquellos nodos que sigan derivando. A eso se les va a llamar no terminales. Una vez que llego a mi nodo hoja o mi nodo hijo, pues voy a encontrar valores de 0, 1, ABC, X, Y, Z, a los cuales voy a llamar nodos terminales. ¿Ok? Entonces, sigo derivando nodos no terminales. Llegué al último valor, nodo terminal. Por eso es que reciben ese valor, porque es un nodo terminal. Las reglas o producciones que definan mi árbol, la construcción, la forma en la que se debe de llevar, etcétera, es a lo que voy a definir como reglas. Entonces, cuando se tenga que escribir, por decir así, la gramática que va a funcionar con el autómata, estaré hablando de las reglas. O en algunos libros lo encuentran también como producciones, sobre todo en español. ¿Sí? Los libros que manejan en español lo manejan más como producciones que como reglas. Los libros en inglés traen más definido la palabra reglas, ¿ok? Entonces, cada regla va a tener un conjunto de valores no terminales o de valores no terminales y terminales mezclados. Lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, ¿ok?
O en el caso de las producciones, si lo encuentran así, va a ser un conjunto mezclado de valores no terminales y terminales. ¿Ok? Como normalmente los autómatas tienen varias reglas o varias producciones, cada regla o cada producción va a estar separada por un símbolo. El símbolo es la línea vertical y lo que me va a indicar es una O. Es decir, puede ser lo que está del lado izquierdo o puede ser lo que está del lado derecho. O puede ser lo que está en el centro o puede ser lo que está del lado izquierdo o puede ser lo que está del lado derecho. Eso es lo que va a simbolizar la línea vertical. Vamos a poner el ejemplo, que es este. En la parte superior tenemos la letra S. Para estos dos casos, a final de cuentas, lo que representa es mi nodo raíz. Y del lado derecho tengo un elemento terminal, un elemento no terminal y otro elemento terminal en la primera regla. O un elemento terminal, un no terminal y un elemento terminal en la primera producción. Entonces, esto que está del lado derecho, en todos los casos, es lo que se denomina como reglas o como producciones. ¿Ok? Y lo que está del lado izquierdo sería el elemento de derivación o el nodo. Tenemos el nodo raíz y al parecer hay dos nodos que son el nodo A y el nodo B, que serían nodos padres porque a su vez del lado derecho están generando otros elementos. ¿Ok? Entonces, esta gramática se construye y se genera un árbol en derivación de acuerdo a estas reglas, tomando en consideración que lo que está del lado izquierdo son los elementos no terminales, nodo raíz y nodos padres, y lo que originan o lo que generan o lo que derivan, que es esta flechita, lo que significa sería deriva o genera o realiza lo que hay en el conjunto de valores terminales y no terminales. Aquí en este caso, estas líneas verticales lo que me van a indicar es un O, es decir, se puede seguir esto que está del lado izquierdo o esto que está en el centro o esto que está del lado derecho. No es que todo esto se realice al mismo tiempo, sino que o hace una o hace otra o hace la última. ¿Ok? Ok, bueno. La ventaja que tienen de estar en casa es que si tienen algo de comer, si tienen que levantarse o alguna cosa, bueno, pues aquí está el material, aquí está la información y seguimos avanzando, ¿ok? Entonces, si alguien se perdió en alguna cosa, pues simplemente vuelvo a repetirles, estos videos los subo al ratito al blog para que ustedes los tengan disponibles. Si entraron un poquito más tarde, no se preocupen, pueden ver nuevamente el video desde que empezamos con la información y si hay necesidad de repasar alguna cosa, lo van a poder hacer. ¿Ok? Bueno, eh, tenemos el caso, por ejemplo, en el que hay un valor terminal que es la letra A, la letra S y la letra A al final. Esto que se encuentra aquí del lado izquierdo sería la representación del árbol completo. Como les decía, al principio sobre todo vamos a estar tratando de dibujar cada una de las líneas que une cada uno de los elementos para que así sepamos cómo se va generando toda esta línea o toda esta jerarquía. Puede ser que en el caso de los libros, de repente ustedes encuentren que la letra ASA o que el conjunto de valores ASA solamente esté determinado por una sola línea. Nuevamente volvemos. En el caso de los libros, muchas veces los ejemplos gráficos lo que hacen es tratar de evitar confusiones gráficas y por lo tanto eliminan algunos aspectos para que sea más fácil de ver.
Si eso después ustedes lo quieren ir haciendo, lo van a poder hacer sin ningún problema, sabiendo que mis elementos que están del lado izquierdo y derecho, al ser terminales, ya no pueden derivar más. Por lo tanto, en el ejemplo, aunque esa letra cambie de color y al que identifique que fue un valor terminal, ya no puede cambiar. Hasta ahí llegó. Sin embargo, el elemento que se encuentra en el medio, al ser un valor en mayúscula, lo que me va a simbolizar es que hay más elementos que se puedan derivar y por lo tanto es un elemento no terminal. Si este elemento no terminal derivara más cositas o más opciones, entonces yo tendría que dibujar la cantidad de líneas correspondientes. ¿Ok? Entonces, fíjense, la forma de construcción, déjenme ver si lo pudiera parar. Ops, no, me salté. La forma de construcción es la siguiente. Yo tengo una letra S y S puede ser A, S, A. Los valores de A, como dijimos, son terminales, ya no van a seguir derivando nada. Sin embargo, si yo observo, S puede tener la letra A, la letra B o la letra S. Si les marea un poquito lo que se está moviendo, pueden verlo en la parte superior derecha. S puede derivar una letra A, una letra B y una letra S. Aquí tenemos que del lado izquierdo se deriva una letra A y del lado derecho, perdón, una letra B y del lado derecho se deriva una letra A, de tal manera que son dos posibilidades que tengo para este conjunto de reglas. Que yo derive este árbol con estas características, donde B sea la letra B a su vez, o donde S me derive la letra A. Ambos son válidos y ambos son permitidos, ya que son parte de la serie de reglas que están en la parte superior. La otra derivación posible también es de que en lugar de que fuera una letra B mayúscula o A mayúscula, pudiera ser una letra S. ¿Ok? Entonces, nuevamente puede tener una letra S también. Tenemos el ejemplo con la letra B, con la letra A, pero también podría ser un elemento, y lo vamos a ver ahorita, con la letra S. Ahora, la letra A, ¿qué puede derivar o qué me puede generar? Pues la letra A me puede generar letras A minúsculas y la letra B, letras B minúsculas. De tal manera que la última derivación que voy a obtener con la letra B aquí es una letra B minúscula y la última derivación con la letra A que voy a tener aquí, pues es una A minúscula. El resultado se pone acá. Es decir, el lenguaje o la cantidad de letras que voy a obtener por este árbol en derivación es ABA y en el caso de la derivación que se encuentra del lado derecho es una triple A, ya que por la sustitución de los valores al final con únicamente valores terminales que son los que me queden hasta abajo, voy a tener estas dos palabras. Ahora, ¿qué sucedería si yo derivo una letra S aquí en medio? Pues lo que voy a obtener es que nuevamente esta A, BA o A o otra vez A, SA se volvería a repetir en el siguiente nivel jerárquico, en esta línea. No terminaría aquí, sino que volvería a generar otra vez un nivel jerárquico con dos valores terminales, un valor en medio que es no terminal y podría tener valores más grandes que la triple A del lado derecho o el ABA que se encuentra del lado izquierdo. Déjenme ver si el siguiente ejemplo es esa característica. ¿Sí? Sigue siendo la misma. Bueno, ahora vamos a tener esta parte. A ver, tengo una letra A. No, no es el mismo ejemplo.
Entonces, antes de dar lo que voy a hacer es darles un ejemplo de los que tengo almacenados. Me voy a conectar con otro dispositivo para compartirles un ejemplo que vamos a hacer, por decir así, a mano. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a convertir en este otro. Está haciendo el enlace, espérenme tantito. Permítame tantito, chicos, porque no está encontrando el dispositivo. Perfecto, ya se dejó por fin. Entonces, vamos a ver con este ejemplo los elementos anteriores. Lo que encontramos acá del lado izquierdo, en esta parte, recuerden, siempre es mi origen, el nodo S, que es el nodo raíz. Después, aquí si ustedes observan, tenemos 3 elementos separados por una línea vertical, lo cual quiere decir que puedo seguir este elemento, o puedo seguir este otro elemento, o puedo seguir y derivar este otro elemento. De tal manera que para este ejemplo, y simplemente basándome en estos 3 valores, los cuales consideramos a veces como no terminales, pueden generar el siguiente árbol. S, que tengo una letra AB, S, que tengo una letra, bueno, 2 letras que son BA, o S, que tenga la letra S, ¿ok? A ese mismo nivel. Pueden aparecer los 3 o pueden estar, como en el caso que vimos anteriormente, separados, donde yo tenía mi letra S y esa letra S solamente que derive, por ejemplo, a la letra A y a la letra B. ¿Ok? Entonces, este sería otro caso. Otro caso más sería que yo tuviera la letra S y puedo derivar solamente el elemento B minúscula y la letra A mayúscula. O el tercer caso, que fuera solamente la letra S y S me derive a la letra S. ¿Ok? Entonces, los puedo tener por separados. Un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, que corresponderían a la letra o al caso que se menciona en la primera regla o en las primeras producciones. Puedo tener solito la regla 1, que es esta parte. Puedo tener solita la regla 2, que sería esta parte. O puedo tener solita la regla 3, que es esta parte.
En algunas ocasiones, y dependiendo la palabra que se quiera buscar o la palabra que se quiera manejar, es que voy a utilizar una sola o puedo utilizar todo el conjunto de palabras. ¿Ok? ¿De qué va a depender el caso? Del ejercicio que me manejen, del ejercicio que me propongan o de lo que yo quiera encontrar. Si ustedes lo que están haciendo es establecer las reglas de un juego, tienen que poner todas las reglas posibles del juego que ustedes van a elaborar. Si lo que quieren hacer, por ejemplo, es organizar cierta información, puede ser que ustedes solamente apliquen una serie de reglas de esa información, ¿ok? Y entonces solamente escojan un par, por ejemplo, de casos, puede ser cualquiera, o este y este, ¿sí? O solamente uno de ellos, que sería el que quisieran cumplir para que proporcione un trabajo determinado, ¿ok? Entonces, va a depender de muchas consideraciones y de muchas características. Aquí, a manera de ejemplo, podemos tener, como les dije, de manera separada o de manera conjunta. Voy a quitar las formas separadas porque estamos trabajando con el que es el más general, que sería tener todo conjunto. Esta I y D que se encuentra del lado izquierdo y del lado derecho, que acabo de borrar, estaba aquí, es lo que habíamos nosotros establecido como una característica, que es el hecho de que el árbol se construye de arriba hacia abajo y se lee siempre de izquierda a derecha. De tal manera que la primera regla es la que va más hacia la izquierda, la segunda en la parte del medio y la tercera hasta la parte final. ¿Ok? Entonces, por eso es que estas reglas se pusieron de esta forma y no puse, por ejemplo, primero la letra S, luego A y B y al final B, A, ¿no? Sino que se tiene que considerar esta información como va de izquierda a derecha. Ahora, fíjense, aquí tengo un elemento que es no terminal, que es el que está aquí. ¿Por qué sé que es no terminal? Porque es una letra en mayúsculas. Estos elementos que son letras en mayúsculas son no terminales y por lo tanto voy a tener que buscar su derivación en las siguientes producciones. En este caso, la letra B va a derivar una letra B minúscula y es lo que yo pongo aquí. Para el caso del medio, que es la letra B minúscula y la letra A mayúscula, voy a derivar una A minúscula porque es lo que tengo establecido en la regla. A deriva A y B deriva a B. Por lo tanto, B derivó a la letra B minúscula y A la A minúscula. S, ¿qué es lo que deriva? Acá no aparece, si se fijan, en la parte de abajo. No tiene valores terminales. Pero en la parte de arriba sí. S, lo que me va a derivar es otra vez la serie de reglas. Por lo tanto, S otra vez va a derivar a S. Aquí en la realidad es que esa letra S que está ahí, lo que me derivaría nuevamente sería A y B, B y A, y nuevamente la letra S. ¿Ok? Lo ponemos con sus respectivas flechitas al principio para que todos vayamos viendo que tiene esa característica. Y entonces, este árbol aquí por esta forma me deriva todo otra vez la serie de elementos que tengo en la parte superior como regla, porque se vuelve a repetir la letra S por esta característica que está aquí. Nuevamente, si yo sustituyera estos dos elementos, pues resulta que S la voy a encontrar que a su vez siga derivando siempre del lado derecho. ¿Sí les queda claro, chicos? Sí, profe. Ahora, de acuerdo a esta letra S que ustedes están viendo que siempre se va agregando del lado derecho, ¿qué es lo que le pasaría a este árbol? ¿Cómo se le llama?
¿Balanceado o desbalanceado? Desbalanceado. ¿Por qué desbalanceado? Porque no está en equilibrio, se podría decir, y está teniendo más nodos de un lado que del otro. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya no crece porque estos siempre fueron valores terminales. Aquí no puede crecer. Sin embargo, ustedes observan que del lado derecho, mientras haya S, va a crecer hasta infinito, ¿sí? O podría crecer hasta infinito. Entonces, efectivamente, como dice Christopher, va a estar creciendo de uno en uno hasta el final, ¿ok? Entonces, está desbalanceado ya que crece hacia el lado derecho, ¿ok? Estaría creciendo hasta este lado indefinidamente y por lo tanto se convierte en un árbol desbalanceado. Ahora, ¿de qué lado está desbalanceado? ¿Del izquierdo o del derecho? El derecho. Del derecho. Entonces se dice que es un árbol desbalanceado por el lado derecho. ¿Ok? Eso va a ser muy importante después cuando vean, les digo, la programación, porque vamos a tener que balancear lo más que se pueda, porque a veces no se puede, según los problemas o el caso que se trate, un manejo de información lo más balanceada que se pueda, o una serie de letras que sea lo más fácil de representar. Vamos a suponer que después de esta generación, aquí lo que decimos es ya no quiero que crezca, simplemente que deriva en esta A y en esta B, y la letra S ya no le hago caso, es decir, ya no quiero que siga derivando. Se puede hacer, la letra B es una letra B, la letra A es una letra A, y la letra S ya no la considero para que se siga reproduciendo. Recuerden que como en el caso anterior que habíamos puesto, si yo solamente utilizo que S es A, B, lo puedo hacer. Y B que solamente sea la letra B. Y mi resultado general para esta palabra generada sería solamente AB. Para la que tenemos representada en la parte superior, observemos A terminal, B, B, A, B, A. Sería la palabra que se va a generar. Y entonces lo que vamos a escribir es eso. A, B, B, A, B, A. Esto que tenemos en la parte de abajo es haber recorrido de izquierda a derecha este árbol. ¿Ok? A, B, B, A, B, A, B, A. ¿Ok? ¿Qué es esta palabra que generé? De acuerdo a esta representación y a esta alternativa que tuve aquí, esta es la palabra que se genera. De acuerdo a esta representación y a esta alternativa que puse para escribir a llegar a valores terminales, tenemos esta AB. ¿Ok? Entonces, dados mis valores o dadas mis reglas o producciones, yo puedo construir un árbol que me pueda generar diferentes palabras. ¿Se acuerdan que el lenguaje regular era, por ejemplo, A asterisco y lo que significa es que es A, doble A, triple A, 4A, etcétera? Bueno, pues resulta que lo que observo es que aquí primero tuve una AB, después tuve una ABBA, ABA, y después podría generar algún otro ejemplo, alguna otra palabra, simplemente a lo mejor tomando S como BA, ay, en realidad sería BA mayúscula, y luego esa A se convierte en A. Y entonces tengo la palabra BA. Como aquí estoy saltando, fíjense,
como aquí estoy saltando entre estos valores con estos tres árboles, resulta que el A asterisco o el B asterisco, etcétera, ya no se cumplen, chicos. Por lo tanto, esta no es una gramática que pueda representarse de forma regular. Esta gramática ya no es una gramática tipo 0, sino es una gramática tipo 1, ¿ok? Porque ya no cumple con la forma regular. ¿Se acuerdan cómo se llama la gramática de casualidad tipo 1? Si no, nada más díganme no. ¿La están buscando? Es la máquina de Turing, ¿no? No, todavía no llegamos. Ojalá que hubiéramos llegado, pero todavía nos falta. Sería la siguiente gramática. Recuerda que la gramática de Turing es con el tipo 3. Vamos en la 1. Ya vimos la 0, que sería la regular. Esta es una gramática que le vamos a llamar gramática de contexto libre o lenguaje de contexto libre. ¿Ok? Gramática de contexto libre o lenguaje de contexto libre. Y genera este tipo de producciones. En lugar de tener A asterisco, que se acuerdan que era el que incluía el elemento nulo, o A más, que es el que no incluye el elemento nulo, ahora voy a tener a la n, donde n puede ser cualquier cosa. Puede ser un valor, puede ser un conjunto de definición, como podrían ser, por ejemplo, todos los números primos, o podría ser todos los valores positivos o todos los valores negativos, etcétera. Este tipo de gramática es lo que conocemos como la gramática de contexto libre. Esta que está aquí. La gramática de contexto libre puede contener asterisco o puede contener un más. La n puede contener un asterisco o la n puede contener un más. Sí, ¿no? Porque habíamos mencionado que cada gramática contenía la anterior, esas E- propiedades. Exactamente, entonces, así es, puede contener a la anterior. ¿Por qué? Porque si n vale el asterisco o si n vale el símbolo más, estaría contenida la gramática regular. Esta gramática crece en opción en contenido y me va a permitir que yo pueda tener lo que está acá abajo de combinaciones en cualquier momento. Es decir, no hay un patrón o pudiera ser que el patrón sea diferente al patrón regular que normalmente encontraba en los autómatas finitos deterministas. ¿Ok? ¿Cómo ven hasta aquí, chicos? ¿Cómo ven Todo hasta bien al aquí? momento, profe. ¿Todo bien al momento? Ok, José 12, adelante. La palabra que escribió, no falta una B antes de la última A, la más larga. En esta, ¿verdad? A ver, Sí, sí falta una vez. es una A, una B, una B, una A, luego A, una B. Ah, sí, cierto, esta que aquí. Vamos a corregirlo. AB, BA, luego AB. Aquí llevamos AB y luego otra vez BA, ¿no? Ahora sí, ya está bien. Sí. Perfecto, qué bueno. Muy bien, que lo vayan siguiendo. Así es, tenemos que seguir esta secuencia. Ah, es que me salté. Ahí sería para acá. A ver, perfecto. Ahora sí, ya está bien. Gracias por la anotación, porque es importante. Si no, se nos confunde y vamos cometiendo errores. Hasta aquí vamos bien. De hecho, no se preocupen, ¿eh? Esta es la primera clase, como siempre les comento. Vamos a seguir haciendo muchos ejercicios sobre esta
esta parte de la derivación, porque digamos, recuerden siempre la parte gramatical es la más compleja en los autómatas. Los diagramas ya en realidad siguen siendo más sencillos, más lógicos, pero la gramática siempre cuesta un poquito. De tal manera que observen el que está en la parte de abajo, es otra alternativa para 2 y 3, donde si yo pusiera una letra A, simplemente en cada caso, es decir, otro valor no terminal, este desbalanceo que me encuentro del lado derecho, lo puedo ir ajustando ahora hacia la parte del medio, ¿se fijan? ¿Qué pasa? Puedo crecer mucho para el caso de la original, pero se va a desbalancear del lado derecho. Si yo pusiera un valor no terminal en la parte del medio, pues resulta que entonces, con este valor A que ahora agrego, pues va a empezar a crecer también por esta parte. Es decir, ya está un poco mejor balanceado, ya que puede crecer mucho en estos dos elementos. De tal manera que si lo quisiera balancear completamente, pues lo que tengo que hacer es agregar elementos de este estilo, también del lado derecho, para que esté totalmente balanceado. Así de sencillo y de fácil podría balancearse, nada más que depende de otras características. Sí, Diego, por favor, Diego León. Bueno, yo tengo una duda, por así decir, entonces, ¿se puede hacer el árbol como nosotros queramos o necesariamente se necesita hacer una generalización para hacer ese árbol? Muy buena pregunta. De la misma manera en la que nos encontramos con los autómatas finitos deterministas y no deterministas, que hacer un no determinista es muy fácil, pero el problema es de que luego hay que ir parchándolo y tratándolo de convertir en determinista. Se puede hacer, pero sale más caro. De la misma manera, en este caso, en algunas de las ocasiones, el problema va a ser que hacerlo es fácil. El problema es de que se vuelve más complicado mi árbol, se vuelve más caro el mantenimiento si es que estoy haciendo el software. Entonces, pues en muchas ocasiones la verdad es que se deja desbalanceado porque cumple, ¿no? Es decir, aquí es donde encontramos ese factor que va a definir de la misma manera que en el finito determinista y no determinista, el que yo pueda hacer rápido algo y lo eche a andar y después sobre el camino ir tratando de balancearlo, o desde el principio, si tú lo consideras, si no fuera muy largo, si no fuera muy grande, si no fuera muy complejo, pues hacerlo lo más balanceado que se pueda. Entonces, esas son consideraciones que van haciendo sobre la marcha, sobre la forma del diseño, etcétera, en la realidad y en la práctica. Pero así es de la misma manera que lo que habíamos visto. Hasta aquí dudas, chicos. ¿No? Recuerden, es nuestra primera clase y por lo tanto